Bienvenidos a todos. Es un honor dar la bienvenida a la Asociación Guatemalteca de Oftalmología a nuestro webinar KDB Glide, un nuevo enfoque para goniotomía. Estamos muy emocionados de tenerlos con nosotros hoy. Les quiero introducir a Inobu con Ricardo Smith, que distribuye nuestros productos New World Medical en Guatemala, y nuestro equipo interno de New World Medical, nuestro director comercial Raymond Kong, nuestra gerente de marketing Trish Torres, y yo soy la vicepresidenta de marketing global para la compañía. Esta noche me complace presentar a nuestra moderadora, la doctora Caroline Schieber, de Ciudad de Guatemala, quien quiera esta sesión tan especial. Además, contamos con la presencia de dos distinguidos doctores con amplia experiencia en el uso de Kahoot Dual Blade. Desde Venezuela, localizado en Medellín, Colombia, nos acompaña el doctor Gustavo Espinosa, y desde Puebla, México, el doctor Gabriel Lascano. Esperamos que disfruten de este webinar y encuentren valiosa la información que compartiremos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a todos. Adelante, doctora Schieber. Muchas gracias a todos, buenas noches. Y solo haciéndoles un recordatorio que deben anotar su número de colegiado y su nombre para las horas crédito. Como bien sabemos, la cirugía para el glaucoma mínimamente invasiva ha tenido un auge a nivel mundial en estos últimos años, ya que ofrecen una alternativa mucho menos invasiva, más segura, rápida y con menos complicaciones postoperatorias, comparado, claro, con las cirugías tradicionales. Entre los MIGS y las cirugías de glaucoma en el canal de Schlemm tenemos lo que son los implantes, la goniotomía y los dispositivos que trabajan a nivel de la canaloplastía. Hoy vamos a hablar específicamente del KDB Glide. A continuación les voy a mostrar un video. Taga en esta ocasión tiene el gusto de presentar este nuevo aliado para tus procedimientos oftalmológicos. Hablamos del KDB Glide, llamado también Kahoot Dual Blade. Es básicamente un cuchillete oftálmico líder en goniotomía excisional. Procedimiento quirúrgico oftálmico para incidir y eliminar parcialmente la malla trabecular dañada, creando una abertura en el canal de Schlemm a través del ángulo de la cámara anterior. Entre sus beneficios de uso podemos encontrar que brinda mínimo corte, extracción completa de la malla trabecular y sobre todo que no deja tejido residual, lo que evita fibrosis e incrementar resultados hipotensores a largo plazo. Su punta afilada penetra fácilmente la malla trabecular. La rampa facilita la elevación y el estiramiento de esta misma, mientras que las hojas dobles crean incisiones paralelas para una extracción limpia. La presencia del talón redondeado permite una transición suave a través del canal de Schlemm al realizar la goniotomía por excisión, diseñado para tratar a más pacientes con anatomía variable. El KDB Glide se puede utilizar con varias técnicas diferentes según la preferencia del cirujano, pero los pasos básicos a seguir son los siguientes. Introducir la cuchilla a través de una incisión corneal clara. Bajo la visualización de un gonioprisma, utilice la punta para enganchar y perforar la malla trabecular en dirección al canal de Schlemm. Una vez dentro, avance la hoja en el extremo más alejado de la región de tratamiento planificado para extirpar una pequeña porción de la malla trabecular. Desenganche la hoja y luego colóquela en el otro extremo de la región del tratamiento planificado. Finalmente avance la cuchilla extirpando la malla trabecular para luego llegar a la incisión inicial. Si es necesario, retire la malla trabecular desprendida. Kahoot Dual Blade te permite rendir sin límites. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que es el procedimiento quirúrgico por el doctor Gustavo Espinosa. Hola Carolina, a todos. Sí, bueno, a continuación vamos a hablar un poquito sobre la cirugía y si quieres darle a la próxima diapositiva, exacto. El KDB Glide y el KDB en general desde su primera generación lo que buscaba hacer realmente en cuanto a diferencias de goniotomía era crear un corte que pudiera remover una tira de la malla trabecular, porque digamos dentro de los estudios iniciales de KDB se comparaban los resultados del KDB versus una goniotomía convencional y al hacer un corte, los labios de la tira se pueden
pegar de nuevo y reposicionar, mientras que si hacemos el corte con esta cuchilla, esos dobles filos son los que permiten que a través de la rampa la tira quede sobre la canaleta. Otra de las ventajas, digamos, respecto al KDB Glide con su predecesor, que el Kahoot Dual Blade normal o de primera generación, es que los talones, o sea, tanto el cuchillete es más fino como sus bordes son más suavizados. Entonces el corte de verdad que sí es como un poquito más delicado y el mango del cuchillete que entra a través de la incisión es un poquito más estrecho. Entonces se adapta mucho más al tamaño de la malla trabecular, pero también a la incisión para evitar pliegues de la corte. Si quieres, avanza una diapositiva y mostramos el video. Entonces, este es un video de mi cirugía, la técnica que yo uso la técnica outside in, o sea, paso de los extremos hacia el centro. Entonces, yo cuando penetro la malla trabecular, siempre penetro un poquito inclinado hacia arriba con cierto grado de inclinación, de modo de evitar un corte hacia abajo, sino en todo caso hacia la parte de la malla trabecular no pigmentada. Entonces voy de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha, esa sería la técnica outside in, de modo que el remanente de tira que uno va a remover de malla trabecular queda en todo el centro y ya tú lo que haces es agarrarla con una pinza. Idealmente, bueno, yo a veces mezclo un poquito la técnica de outside in con inside out, en el sentido en que hacia los extremos trato de moverme un poquito más para tratar de abarcar la mayor área de extensión de goniotomía y de cierta manera tratar de obtener el mejor beneficio posible del procedimiento. Al final coloco viscoelástico, me gusta ver cómo fue mi goniotomía, qué tan limpia, si tengo a lo mejor que remover algún pedacito de tira de malla trabecular y de esa manera que el tratamiento sea lo más limpio posible, pues. Sí, ya. Tenemos ahora al doctor Gabriel Lascano con los ensayos clínicos sobre el KDB Glide. Hola, hola, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los asistentes. Sé que hay un diluvio, una tormenta por allá, espero que refresque mucho. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, realmente lo que vamos a hacer en esta parte es mostrarles unas cuantas diapositivas con los resultados de los estudios más significativos de algunos grupos de pacientes, porque esto es bien importante que ustedes sepan qué esperar en el resultado de este tipo de cirugía. Actualmente se cuenta ya con un número importante de estudios publicados sobre la goniotomía excisional, seguimientos de 5 años, es un seguimiento bastante importante, con un promedio de reducción media de la presión de 30% y reducción de número de gotas de hasta 1.2. Ojo, aquí lo que quiero hacer hincapié es, lo importante sí es la reducción o el porcentaje de reducción de la presión, pero ahorita les voy a decir, no, el número, el porcentaje, no debemos de dejarnos de llevar por ese número, porque todo va a depender en el artículo cuánto era la presión basal y a cuánto bajó. En esos rangos va a determinar o se va a publicar la reducción media de la presión. Lo importante a tener en cuenta es los rangos de presión final que nosotros vamos a lograr con esta técnica. En la siguiente, por favor. Muy bien, entonces, este es uno de los estudios más representativos en términos de comparar la técnica de goniotomía con el iStent, que en realidad sabemos que comercialmente ha habido una competencia, si se puede llamar así, al comparar una técnica un poco más invasiva en el conducto, en el canal de Schlemm, contra una menos invasiva. Es un estudio en donde se incluyeron el mismo número de ojos en pacientes que fueron sometidos a catarata más KDB o catarata más iStent. Las presiones basales, si pueden ver ustedes en la diapositiva, son bastante similares
y las presiones finales son las que vienen a continuación. Importante que sepan ustedes, aunque en los resultados dice que el 93 o en una parte significativa de los ojos que fueron sometidos a KDV versus FACO, en el 93% de este grupo y en el 83% del grupo de iStent, los pacientes obtuvieron ya sea reducción de más del 20% de la presión intraocular basal, es decir, por lo menos 20% de lo que tenían antes de ser operados lo pudieron reducir después de la cirugía y, por supuesto, también el número de medicamentos, más de una gota, pudieron quitar después de la cirugía. Ojo, importante lo que les decía, ¿qué esperar? Fíjense la presión final en ambos grupos, un poco más abajo, 1 milímetro más abajo en el KDB, que es 15.4 y iStent 16.1. Pero vamos a continuación a la siguiente diapositiva. Ahí está. Perfecto. Ahora, en teoría, para los primeros casos, y de esto vamos a hablar más adelante en la discusión, los primeros casos deben de ser glaucomas leves a moderados. Sin embargo, con el uso y con el conocimiento de qué esperar en estas cirugías, tenemos este estudio en el cual se hicieron la cirugía en pacientes con glaucoma avanzado o glaucoma refractario. Quiere decir que pacientes que ya tenían cirugías previas de glaucoma. Aquí la reducción a un año fue de 3.3 milímetros desde el inicio, o sea, desde los primeros días o de los primeros meses de posoperados. Fíjense cómo, por ejemplo, en estos pacientes el porcentaje de reducción es 18%, cuando dijimos que era un 30% en la primera diapositiva. Entonces, todo va a depender de la presión basal, ¿vale? Lo importante aquí es que es una reducción moderada de la presión intraocular. Para presiones basales de 18, fíjense en qué rangos termina a los 12 meses, en 14.8, muy similar a lo que se consigue en el estudio previo que se reporta que es 15.4. Entonces, esos son los rangos que debemos esperar en estos pacientes. Por supuesto, la cirugía en estos pacientes es un poco, o técnicamente es un poco más difícil, pero se va ganando experiencia y eso nos da la posibilidad de hacer o de intentar estas cirugías en este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Perfecto. También en la discusión hablaremos sobre si estos procedimientos pueden hacerse, aquí se menciona como cirugía independiente, quiere decir una cirugía de solo goniotomía excisional sin necesidad de hacer la cirugía de catarata. En pacientes fáquicos y en pacientes pseudofacos es posible hacerlo. Sin embargo, técnicamente tiene ahí unos puntos que tocaremos seguramente más adelante. En estos pacientes con una cirugía independiente o una cirugía solamente de goniotomía excisional, podemos ver que se reporta una reducción de 5 milímetros de mercurio, que se considera 26.5% de reducción de la presión. Nuevamente, esa reducción de la presión va a variar dependiendo de la presión basal. Y una vez más les digo, fíjense en la presión final en qué valores está, porque estos son los valores que vamos a conseguir en estos pacientes. La siguiente, por favor. Este es el seguimiento a 5 años. Abajo tienen las bibliografías, si es que les interesa leer un poco más al respecto de los estudios. Digo, aquí son algunos grupos que es un poquito con números diferentes. Por ejemplo, cirugías combinadas, 41 ojos versus cirugía solamente de goniotomía. Pero volvemos a lo mismo, fíjense, un estudio de 52 ojos de 28 pacientes por un solo cirujano. Este fue solamente un cirujano, juntó los dos grupos y de presiones más o menos 20 a 22 que tenían como basales,
llegamos a cifras más bajas de las reportadas en los estudios previos. La media global al final, entre pacientes combinados y no combinados, o sea, la presión final fue de 13,7 más la desviación estándar, ¿no? Nuevamente, vean en qué rangos de presión se manejan los resultados finales, porque de eso vamos a depender a quién podamos escoger o no, y sobre todo la reducción de los medicamentos 1,5, 1,4, 1,5, que es un 75 en la reducción de los medicamentos. Ojo, estos pacientes, aunque podemos reducir medicamentos, siempre vamos a tener por ahí la necesidad probablemente de utilizar gotas, ¿no? Y lo platicaremos más adelante, pero eso es lo importante a llevarse aquí. Los rangos de presión finales en los que terminamos con estos pacientes y el número de gotas que podemos reducir después de la cirugía. Creo que es todo no de aquí de los estudios, ¿no? Me parece la siguiente. Ok, pues muchas gracias, doctor. Hablando un poquito sobre la selección de pacientes, no sé si ustedes nos pueden contar un poco cómo es que escogen a sus pacientes para hacerles goniotomía o cómo deciden qué procedimiento hacerles de acuerdo al tipo de glaucoma. Bueno, yo personalmente, digamos, hablando de KDV y cirugía angular en general, como bien lo decíamos, la idea es que sea un paciente con un glaucoma leve, moderado, inclusive es hipertensos oculares. Usualmente, donde yo más me enfoco es en aquel paciente que tiene una catarata, digamos, desde relativamente incipiente hasta ya desarrollada y que haya una carga de medicamentos. Como bien decía Gabo, uno de los beneficios principales de este procedimiento es la reducción de la carga de medicamentos, digamos, tratando de ganar tiempo, ganando, mejorar la superficie ocular. Y demorando al máximo, si es posible evitarlo, cualquier cirugía ya más adelante incisional. Al menos así lo veo yo, no sé, Gabo. Sí, no, pues mira, la verdad, yo voy a complementar lo que dijo Gustavo porque realmente es como yo lo manejo. Mira, no sé si podamos poner una de las diapositivas, la del cuadrito, que esta me gusta a veces compartirla, la de la selección del paciente. Esta, mira, déjame muevo aquí mi cursor. Mira, esto es un cuadro en los que yo me baso o me gusta al principio basarme para escoger pacientes o seleccionar los pacientes de cirugía angular. Eh, Gustavo, si tú opinas otra cosa, ahí me vas diciendo al aire también, para que no haya, para que no se nos olvide. Entonces, Claro. en el cuadro interno pongo en color verde es como un semáforo, los pacientes que considero que son buenos candidatos. Pacientes con diagnóstico de ángulo abierto, ¿no? Primario, secundario, que como ya mencionó Gustavo, que idealmente tuvieran un daño leve o un daño moderado. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen un daño leve o moderado, generalmente vamos a buscar una presión meta que oscile en los 16 más menos. Entonces, como les decía en las diapositivas, los rangos de presión en donde todos los estudios nos demuestran que estos pacientes están después de la cirugía oscila entre 13,7 y 16 milímetros de mercurio. Eh, y por supuesto, pacientes con presiones por arriba de 25, aunque podemos obtener reducciones de presión, difícilmente creo que podamos llegar a una presión meta como esta, ¿no? Más o menos 16, aunque por supuesto que se puede intentar. Luego, en pacientes donde creo yo que pudiéramos tener una buena tasa de éxito, pero no es el candidato ideal, es un daño más hacia moderado y severo porque ese paciente necesita presiones probablemente meta cercanas a 12. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, solamente en un artículo se pudo obtener 11 de presión, cosa que no es habitual al menos en mis pacientes. Obviamente estos pacientes seguramente tendrán presiones más altas de 25
Y son pacientes que a lo mejor ya pudieron tener glaucoma por cierre angular en etapas tempranas o que ya tienen sinequias. Y bueno, ahí digo, por ejemplo, un experto cirujano como Gustavo pudiera hacer una agoniosinequiolisis y después hacer el tratamiento, pero entramos ya a técnica un poco más compleja, ¿no? Y en el área roja, ahí pues sí, definitivamente pongo yo a los pacientes que creo que aunque técnicamente se les puede hacer, no es el ideal, o sea, glaucomas severos, porque esos pacientes necesitamos 10 de presión más o menos. Son pacientes que a lo mejor están con 30 o más de presión y glaucomas refractarios que como vimos, no es que no se les pueda hacer, por supuesto que se les puede hacer y técnicamente a lo mejor es un poco más complejo y seguramente vamos a tener resultados aceptables, pero como primeros casos o como en lo que dominas la técnica, no considero yo que sean los pacientes ideales, ¿no? Sí, yo en eso coincido. O sea, yo creo que el verde es como el candidato ideal, el candidato en el cual vamos a iniciar. Y ya cuando uno empieza a dominar la técnica, empieza a jugar un poquito en distintos estadios dependiendo de cuáles sean los objetivos que uno tenga y bueno, buscando alternativas, pues finalmente eh, tenemos ya hoy en día tantas herramientas en glaucoma y alternativas que podemos jugar con cada una de ellas a medida que vamos ganando confianza en el procedimiento también. Sí, y Y fíjate, aquí, perdón, se me olvidó comentar en el verde que puse lente intraocular. O sea, ahí me refiero que son pacientes que creo yo, complementando lo que decías, Gustavo, o sea, el paciente que le vas a hacer esta cirugía, eh, creo yo que se lo vas a hacer por dos cosas. Porque el paciente tiene la necesidad primordialmente de una cirugía de catarata y la indicación es entrar a operar la catarata, pero ese paciente que puede estar ya con múltiples medicamentos, si tú entras a operar la catarata, por supuesto que vale la pena hacer una cirugía de este tipo para reducir más la presión intraocular y por supuesto el número de medicamentos y extender la vida de uso de los medicamentos. O dos, porque la presión pudiera estar bien controlada con medicamentos, pero efectivamente, como dices, es un paciente que a lo mejor está en meta o muy cercano a la meta, pero que no tiene tolerancia a los medicamentos. Entonces, el hecho de reducirle una o dos gotas, definitivamente, pues es un apoyo bastante bueno. Ahora, si por el contrario, a lo mejor la indicación de entrar a cirugía es una presión intraocular elevada de 30 y tantos, pues probablemente este paciente le tienes que ir por una trabeculectomía, una filtrante, un dispositivo, ¿no? Entonces, sí creo que la indicación es o una paciente que necesita cirugía de catarata y tiene varios medicamentos, aún con glaucoma controlado, o un paciente con presiones en meta o cercanos, pero que tiene intolerancia. Creo que esas dos, ¿no? Serían principalmente las indicaciones. Sí, coincido, o sea, como indicaciones importantes esas. Vuelvo, insisto, o sea, ya si tú tienes un glaucoma refractario avanzado que te falló absolutamente todo y tienes el ángulo abierto y tú como que, bueno, o sea, si es de las herramientas que me queda, ya puedes como empezar a intentar buscar alternativas si ya has agotado todos los recursos, pero no es como la indicación idónea en un glaucoma avanzado. Sí, claro. correcto. ¿Y han hecho procedimientos donde solo hacen la goniotomía sin necesidad de catarata o no es parte de su terapéutica? Yo personalmente no es lo común, o sea, sí lo he llegado a hacer, pero no es lo común. O sea, quizás un paciente pseudofaco que buscaba reducir carga medicamentosa por intolerancia o un paciente con un glaucoma pigmentario que ya no me respondió a una trabeculoplastia, por decir ejemplo, y a medicamento y quiero ensayar sabiendo que el problema está en la malla trabecular. Pero salvo algo por el estilo, no es como mi indicación rutinaria.
Oye, y en esos pacientes, ¿cómo te fue, Gustavo? Ahorita yo te cuento los míos. Mira, en pigmentarios, en los pocos que he hecho, no me ha ido mal. O sea, he podido y lo he hecho más en pacientes relativamente jóvenes en donde todavía no quiero hacer una trave y hago la goniotomía y no me ha ido para nada mal. Y en pseudofacos quizás no es tan bueno, o sea, la diferencia entre una cirugía primaria faco KDB versus un pseudofaco que le haces KDB, yo siento que se siente mucho más la potencia cuando se combina primariamente con la faco a que cuando ya lo haces en un segundo momento. Pero insisto, o sea, si quieres demorar una trabeculectomía por X o Y razón y sientes que tienes colchón para hacerlo, siento que es una alternativa viable, pues. Y es que fíjate, mira, yo regresando a la pregunta, por ejemplo, yo igual lo dividiría como en tres tipos de pacientes. No es lo común tampoco, ni es lo que recomiendo. Sabes, por ejemplo, he hecho en pacientes, el típico paciente joven que te llega posoperado de LASIK, hiperreactor esteroide con un glaucoma secundario esteroides. Estos pacientes son jóvenes con presiones altas y también asumiendo que la patología se encuentra o se enfoca principalmente en la malla trabecular. He hecho goniotomías excisionales. Ahí no me ha ido tan bien porque son pacientes que tienen la malla muy asolvada y que generalmente, pues obviamente este procedimiento tiene sangrado por reflujo y de repente estos pacientes me han hecho picos, pero bastante mal, o sea, bastante desagradables. En ese grupo de pacientes te diría que sí lo he intentado, no me encanta. Y en los pseudofacos sí tienes razón, no te baja tanto como en el combinado, pero en refractarios, glaucomas refractarios, pues es como bien decías, o sea, ya no tengo gran cosa que ofrecerle, pues la reducción de unos cuantos milímetros es bastante aceptable y es más bien de rescate. Y lo otro que a lo mejor no hemos comentado, pero en glaucomas congénitos, la verdad es que, o sea, a mí me gusta mucho usar el Cajuc para goniotomías en pacientes pediátricos, que son fáquicos. Claro, aquí sabemos que la fisiopatología es un poco diferente, pero a mí en congénitos la verdad me gusta bastante. Ok. Hablando un poquito de las consideraciones durante la cirugía, em, ¿qué ustedes realizan la goniotomía después de la cirugía de Faco o antes? Yo usualmente lo hago luego de la faco. Me siento más seguro, tengo más espacio, no tengo ahí el cristalino como que entorpezca nada y sí, trabajo más cómodo, pero digamos, si tengo una catarata que yo sé que está dura y que no va a ser una faco tan sencilla, si tengo buena amplitud angular, yo hago la goniotomía antes para tener la mejor visualización posible, porque a veces uno piensa que la córnea no se inflama y realmente a veces sí un más mínimo edema te entorpece mucho la visualización e incomoda para hacer la goniotomía. Entonces, vuelvo y repito, o sea, normalmente la hago después, pero salvo una catarata dura, prefiero hacerlo antes. Sí, yo igual que Gustavo, la verdad es que yo no lo hago antes, lo hago después de la Faco. Y sí, a veces pierdes un poco de visibilidad si se inflama la córnea en cataratas duras, pero mira, cuando veo a lo mejor posfaco que se inflama un poco, a veces puedo tener ahí en el quirófano a la mano un poquito de cloruro de sodio. Bueno, algunos tips que ahorita comentaremos. Puedes poner miostat, o sea, puedes cerrar la pupila, puedes poner más visco, sin necesidad o sin el riesgo de que puedas dañar la cápsula anterior antes de la faco, ¿no? Entonces, sí, yo creo que salvo honrosas excepciones, como dice Gustavo, yo también, después de la faco.
Ok. ¿Y alguna recomendación? ¿Si suelen ustedes rotar la cabeza para poder visualizar mejor el ángulo? Yo, o sea, digamos, yo hago la girada clásica del cualquier procedimiento de cirugía angular. Sé que hay quien coge con una pinza como para rotarlo y poder extender más la incisión, no quedarse con unas 2, 3 horas de reloj. Yo no lo practico, yo lo que hago es como que tratar de con el mismo goniolente jugar a la inclinación y para extenderla, para, digamos, lograr la mayor extensión. Primero hago mi outside in y ya luego me extiendo un poco hacia los lados, tratando de abarcar lo más posible, pues. Pero no lo giro manualmente, sino juego un poquito más con la goniolente. Ok. Sí, preguntaban aquí ahorita en el chat de cómo posicionamos al paciente. Sí, mira, fíjate que al, ¿qué goniolente uso? Digo, rápido, aquí me brinco a la pregunta del chat. Yo tengo algunos, desde desechables hasta el lente este de iCamed, al que no tienes que girar la cabeza del paciente. Generalmente un Swan Jacobs es bastante útil. Al principio tenía el lente de Trascend, se me va el nombre, el que tiene como el arillo con dientes, que puedes, Y el Volk de Volk, el Volk. el Entonces, Prasen. ese también, lo que a veces, como dice Gustavo, es tratas que a veces con el mismo goniolente o el mismo cuchillete, tú mismo te giras el ojo un poco para extenderte más hacia las orillas. Yo hago la misma técnica que tú, nada más que yo empiezo de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda, y después me extiendo hacia los lados utilizando el cuchillete. Este, pero no, en realidad esa posición te da para que puedas hacer un buen corte, por lo menos de 3 a 4 usos horarios, que estamos hablando de entre 100 grados, ciento y cacho más o menos, ¿no? Bastante, muy buena extensión de tratamiento para obtener una buena reducción de la presión. Em, algunas, ¿qué hacen para el manejo del ifema? Hay aquí una pregunta de la doctora Alejandra Sosa, que qué incidencia han tenido aproximadamente con respecto al ifema y cómo lo han manejado. No, del IFEMA, si mal no recuerdo, un estudio que nosotros publicamos era de aproximadamente como 20%. O sea, no es tan importante y tan extenso. Claro que hay casos de casos, pero lo normal es que es un postoperatorio bien rápido en cuanto a recuperación del IFEMA. ¿Qué hago yo? Sé que hay gente que al terminar ya todo el procedimiento coloca un poquito de viscoelástico dispersivo o cohesivo también sobre la parte del ángulo para tratar como de tamponar y ya, o sea, dejan de cierta manera presurizado con un poquito de visco. Yo utilizo aire, o sea, yo coloco como un 70-80% de aire al finalizar la cirugía y me evito también, porque a veces no es ni siquiera el sangrado, sino es el mismo visco, si uno se excede te da picos de presión. Yo prefiero manejarme con el aire que se reabsorbe relativamente fácil y rápido y me tapona los vasos sanguíneos de las primeras 24 horas. Oye, pues yo, como mi maestro es Gustavo Espinosa, pues hago casi lo mismo. Este, Mira, yo lo que hago ya regularmente es que pongo una gota, haz de cuenta, ya metí el lente intraocular, pongo un poco de visco, esto es algo mío, pongo una gota de brimonidina en ese momento, para blanquear un poco los vasos epiesclerales, hago el tratamiento y una recomendación es, generalmente el sangrado es por reflujo, no es un sangrado traumático. Entonces, al ser un sangrado por reflujo, cuando vas a tener el sangrado es cuando descomprimes el ojo, cuando sacas la punta de irrigación, aspiración.
sea, a lo mejor sacarla un poco más despacio que lo que harías en una faco sola. Igual, yo tengo, en cuanto saco de aspirar el viscoelástico, la enfermera tiene ya la jeringa con solución salina, infiltro rápido las heridas y siempre una jeringa con aire y pongo aire. Curiosamente, sí, el sangrado es, digamos, relativamente frecuente, pero nada de qué preocuparnos. Pero sí, yo los peores casos, ahorita a ver si ponemos la foto. Los peores casos que he tenido, no sé por qué siempre a las pacientes que son más nerviosas y más, o nerviosos y más así como, es los que tienen reflujo. Pero bueno, nada más que pues, comentarles antes de la cirugía que pueden a lo mejor tardar unos cuantos días en aclarar, pero nada más. Ahora, si se puede y me permiten, ¿tienes ahí la del IFEMA, la terrorífica? Esa, ese, chéquense, ese es de mis primeros pacientes. Ese es o sea, caso difícil porque era un anestesiólogo del hospital que me pidió que lo operara. Me dijo, oye, ya vi que estás haciendo una nueva técnica, pues hazme, ¿no? Ah, pues órale. Entonces yo confiadamente, no, o sea, los preoperatorios, le pregunto, oiga, doctor, los preoperatorios, bien, todo en orden. Sí, no, todo en orden, órale. Sí, pero no sabíamos que estaba, digo, yo no le pregunté también, estaba con anticoagulante, los tiempos alargados, pues, tú sabes, es doctor del hospital, entonces ya era factor de riesgo. Una cirugía técnicamente difícil, donde sí creo yo que le di un llegue a la raíz del iris, este, y que en el momento por la solución, el viscoelástico, pues tuve un sangrado moderado, pero al otro día cuando lo reviso, pues me llega, oye, Gabo, es que, ¿sabes qué? No, no tuve dolor, nada de dolor, pero pues tampoco veo nada. Y yo, no, ¿cómo cree, doctor? Pues a ver, y pues me lo encuentro así. Entonces, este paciente, pues imagínate, doctor del hospital, sangrado, entonces, creo que, a ver, ¿puedes adelantar una? Pues lo tuvimos que, obviamente, suspender anticoagulantes, la que sigue, creo que hay, no, creo que hay otra ahí donde se ve como bueno, lo No, metimos a ¿cómo pasa? lavado, volvió a sangrar, lo metí a lavar 2 o 3 veces, el paciente terminó, o el doctor terminó con edema macular quístico, este, digo, Mejor dicho, o sea, con exactamente. todo lo que no tenía que pasar. Con todo lo que no tenía que pasar. Digo, afortunadamente el doctor veía, hace cuenta, como 20/100 y después con todo y edema macular quístico veía 20/60, entonces al final estaba feliz, pero bueno, Ah, bueno, ya por lo sabes. menos. Entonces, realmente estos ifemas, yo jamás he visto a alguien que le pase esto haciendo esta técnica. Qué bueno, No. porque no, o sea, te vuelves diabético. Pero casi siempre es una mala selección, algún trauma. A lo mejor este paciente, si no hubiera estado anticoagulado, hubiera quitado los anticoagulantes, aunque le hubiera dado un rozón a la raíz del iris, no me hubiera pasado esto. Entonces, definitivamente lo muestro porque es algo que pasó por una mala decisión mía, por falta de cuidado, etcétera, etcétera. Pero esto no, definitivamente no se ve, ¿no? ¿Y en Sí, cuánto eso que dice Gabo es muy cierto. O sea, el tema de que a uno a veces se le escapa, y yo por lo menos yo siempre era muy enfocado en, mira, toma anticoagulante, y un día me pasó que no era que no tomaba anticoagulante, sino que tenía una trombocitopenia horrible y me pasó exactamente lo mismo. O sea, no tan severo, pero se demoró mucho la recuperación. Entonces son pequeños detalles que a uno se le pueden escapar y hay que estar atento. Y usualmente cuando indican cirugía de catarata y que van a hacer goniotomía, sí les explican a los pacientes la probabilidad de IFEMA y en cuánto tiempo más o menos le indican que va a aclarar. Yo personalmente a todos les digo que van a ver borroso. O sea, prefiero ser pesimista que demasiado optimista. Entonces yo les digo, mira, vas a ver borroso y puede ser normal, no te preocupes, puede que llegues a ver muy borroso, porque si hay un ifemia importante, ven muy borroso.
Eh, y el tiempo, mira, yo les digo como un rango, o sea, yo le digo, mira, puede ser una semana, es muy raro luego de 2 semanas que tengas algo de IFEMA. Yo pienso que usualmente con KDB, en una semana es como lo promedio. Ok. Sí, yo también a todos les digo porque por ejemplo hay pacientes que ya tuvieron FACO de un ojo sola y FACO KDB del otro. Entonces van a decir, oye doctor, es que en el otro ojo al otro día estaba viendo súper bien y en este estoy viendo bien borroso y no sé qué. Entonces sí, explicarles que, pues sí, yo les digo, mira, por lo menos entre 10 a 15 días, obviamente es menos, pero vas a ver borroso, bla, bla, bla. Yo les digo, mira, es como cuando destapas una tubería. Si tú destapas una tubería, siempre vas a tener un poco de reflujo de agua, ¿no? En la tubería. Aquí es lo mismo, estás destapando literalmente una tubería, vas a tener reflujo de sangre. Entonces, eso va a ser la diferencia. Y lo entienden bien. La verdad es que si ellos ya saben que puede haber eso y pasa, tampoco no se asustan ni nada, lo toman bastante bien, ¿no? Ok. Sí, al final, pues recordar que son dos cirugías, ¿verdad? Importante explicarle eso al paciente. Son dos cirugías en una misma para considerar el tiempo de recuperación. Voy a regresar un poquito a las slides para que hablemos un poquito de los tratamientos incompletos. ¿Qué Sí, pasa? ¿Qué pasa si esto no sucede? mira, déjame tomar la palabra en esta porque son fotos de pacientes míos. ¿Qué pasa? Que antes son de los primeros casos, o sea, tú a veces entras al conducto SLEM e inmediatamente tienes reflujo. Como vieron en el video de Gustavo, empieza a cortar y hay un poco de reflujo. Entonces, a lo mejor este reflujo que yo tenía, que ahora lo veo a retrospectiva, era un reflujo porque no presurizaba bien la cámara anterior. En fin, creo que tenía que ver un poquito más con la técnica. Al haber reflujo, de repente es un reflujo que no te deja ver bien, inyectas viscoelástico, medio te limpias, pero sigue turbia la imagen, vuelves a meter viscoelástico, se empieza a hacer ahí una melcocha de sangre y viscoelástico, y por, por complicaciones que ya tuve, en esos momentos decía, no, pues si no veo, la verdad no voy a cortar, que eso es lo recomendable, o sea, si no ves, pues no cortes, porque te vas a la raíz del iris te vas a la banda ciliar. Entonces, estos tratamientos incompletos generalmente era por eso, por sangrado que no me permitía ver, o porque se me colapsaba la cámara, o porque la córnea se me plegaba y no veía bien. Entonces, de repente sí me ha tocado escuchar pacientes que decían, no, es que con el Cajuc no les baja la presión y con esta cosa sí, o con esta otra tampoco. Pero cuando veías los tratamientos, pues dices, son tratamientos como estos, muy cortos, reducidos de extensión, entonces definitivamente, pues no puedes evaluar la eficacia del dispositivo. Esto, por supuesto, mientras mejoras la técnica y mientras aplicas algunos tips que les podemos dar, pues tu tratamiento lo haces más extenso y mucho más efectivo, ¿no? Pero si estos casos que yo tuve eran más por eso, por ese sangrado y todo, la cámara anterior se me ponía turbia y decidía ya no extenderme más en el tratamiento. Ok, ok. Em, Este es un video sobre el manejo de los IFEMAS con el uso de viscoelástico. No sé si es algo que ustedes también, bueno, mencionaron que utilizaban aire al finalizar, pero transoperatoriamente utilizan viscoelástico si hubiera mucho edema. Sí, no, o sea, yo creo que lo que dice Gabo es clave. Y yo también, o sea, me pasó exactamente lo mismo. Yo inicialmente tenía muchos sangrados intraoperatorios porque no presurizaba bien el ojo. Entonces, cuando apenas tocas la malla, sangra demasiado. Si tú tienes bien presurizado tu ojo, el sangrado es mucho más controlado. Y bueno, si notas algún sangrado, tú paras, vuelves y presurizas otra vez, colocas visco, que es importante saber que el visco idóneo mientras estás haciendo la cirugía es el cohesivo, porque como
digamos, tienes ese sangrado, lo que necesitas es rechazar la sangre. Claro, digamos, si tú tienes un sangrado mínimo, usas el cohesivo y él como que te aleja la sangre de tu campo operatorio. Pero si ya es mucho, por más visco que coloques, muchas veces no te da. Entonces ya ahí te toca entrar, lavar la cámara anterior, lavar la sangre y tal cual como cuando se te rompe la cápsula anterior que no quiere salir con la pieza para que el vitrio se venga por hipotonía, pasa lo mismo con la sangre. O sea, tú con tu pieza de mano en el ojo la apagas y ahí mismo metes el viscoelástico antes de sacar la pieza para mantener siempre presurizado el ojo y que no haya reflujo otra vez. Es como más o menos yo lo hago. Sí, fíjate qué buen punto que toca Gustavo. Mira, uno de los errores que yo tenía al principio era que usaba cualquier viscoelástico, si había dispersivo, dispersivo. En algunas clínicas que me tocaba operar, a veces utilizaban, sobre todo en cirugías de bajo costo, metilcelulosa. Entonces, sí hace diferencia. Creo que es una cirugía que en los primeros casos es una cirugía viscodependiente, o sea, probablemente vas a necesitar tu viscoelástico de la FACO más un cachito extra de preferencia y claro, 100% de acuerdo, cohesivo, y porque también el viscoelástico lo ocupas en cama anterior, pero lo ocupas también en el goniolente. Y el goniolente también, si tú no utilizas un viscoelástico cohesivo, utilizas un dispersivo o metilcelulosa, va a tener el efecto de dispersarse y vas a perder esa interfase que te da el viscoelástico. Entonces, sí, generalmente tu viscoelástico de la cirugía de Faco más un cachito extra es lo que vas a estar utilizando en estos pacientes. Claro, ya después lo vas a hacer mucho más rendidor y no vas a tener que usar quizás ese cachito extra, pero sí siempre tener eso en mente, ¿no? Muy bien. Y ante el evento me surgió la duda ahorita, si tuvieran una cirugía de catarata complicada, rompen cápsula y ustedes ya tenían planeado hacer goniotomía, ¿igual lo hacen o deciden diferir el procedimiento? Yo o sea, no lo hago si la goniotomía la iba a hacer después. Me ha pasado que hice la goniotomía antes y se rompió la cápsula. Pero, pero no, si tengo una ruptura de cápsula, yo dejo así, no, porque es que no quiero que esa sangre pueda migrar hacia la cavidad vítrea y ahí es donde, como decía Gabo, existe un riesgo de edema macular. Entonces, prefiero dejarlo solo la faco y ya, y se le explica al paciente. Ok. Mira, yo sí lo he hecho, por supuesto depende qué tan complicada, ¿no? Porque si tú a lo mejor, tuviste ruptura, tuviste que Sí, hacer también. vitrectomía anterior, eh, digo, y por ejemplo, puedes poner un lente de 3 piezas, lo abotonas en la bolsa, tienes una cámara amplia, quedó limpio, o sea, yo en esos casos creo que sí lo haría. También entiendo, o sea, por qué no hacerlo, pero es que es mucho ahí, depende cómo veas tú la cirugía. Si a lo mejor se me complicó más, sé que va a haber mucha inflamación, que se va a sinequear, que todo esto, pues no, definitivamente no. Sí, de acuerdo. Si es una complicación muy sencilla, sí, Eh, sí es cierto lo que dice Gabo realmente. Y digamos, para empezar, pues obviamente son pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, o sea, el ángulo es el que define, pero han tenido casos donde al quitar la catarata se dan cuenta que tienen suficiente espacio para hacer goniotomía y que la hagan. Sí, de hecho, o sea, no es como la indicación del dispositivo, pero yo dentro de las mix angulares que hago en cierre angular, usualmente ya cuando uno retira la faco que gana espacio, el Kahook es quizás el que más utilizo. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque, o sea, siempre cuando tengo un cierre angular, me voy un poquito por encima de la malla pigmentada. O sea, como el punto de transición entre la pigmentada y no pigmentada. Porque me ha pasado muchas veces que estoy muy cerca del iris o se descomprime la cámara y a lo mejor arrastro un poquito y puedo hacer alguna lesión en el iris, una iridoidiasis pequeña o algo. Entonces prefiero
irme un poquito más por encima de la malla y como les decía en el video, o sea, yo siempre trato de incidir como no paralelo a la malla, sino un poquitito hacia arriba para tratar de, en lo posible, minimizar cualquier riesgo de toque inadvertido, sea la raíz del iris, ciclodiálisis, lo que sea. Ok, ok. Muy bien. Y hablando un poquito del manejo posoperatorio, ¿lo manejan como que una típica cirugía de catarata, antibiótico, esteroide, AINES, o utilizan o no utilizan pilocarpina? ¿Cómo es su manejo posoperatorio? Mira, yo antes lo que ponía, estaba contestando aquí las preguntas. Al principio dejaba pilocarpina 2 veces al día por 2 semanas, una vez al día en la noche por 2 semanas, pero eventualmente esos pacientes también se sinequiaron, ¿no? O sea, sí creo que independientemente de la pilocarpina, se sinequian, a lo mejor tardíamente, pero se sinequian. Y en unos estudios, hay un par de estudios con pilocarpina en estos pacientes y realmente no hizo diferencia en la presión intraocular a largo plazo. Entonces, dejé de poner pilocarpina y realmente el tratamiento es como un tratamiento de una FACO, ¿no? O sea, esteroide a reducción con antibiótico y no más. Si el paciente, por ejemplo, lo tengo con 3 o 4 medicamentos, sí, definitivamente por lo menos le reduzco a 2, lo dejo con medicamento para la presión, hasta que ya está totalmente desinflamado, ya veo qué medicamentos les voy a dejar definitivamente. Ok, Yo similar, o sea, la pilo no la uso, manejo tal cual como una FACO. Eh, Estoy ahorita como una transición ensayando un poquito con acetazolamida oral las primeras 24 48 horas y no me ha ido mal porque a veces son los puntos en donde se te presentan los picos eh, que no son descabellados, pero también me manejo con hipotensores, o sea, supresores de acuoso. Pero sí, sería eso. ok, perfecto. Em, Creo que estas fotografías son suyas, doctor Lascano, de estas evaluaciones posoperatorias. Mira, la fotografía del lado izquierdo del ángulo es de un amigo mío de Estados Unidos, de Leo Seibold. Esto fue realmente como para ilustrar cómo se ve en la goniotomía posoperatoria, para explicarles o darles a conocer, por ejemplo, las personas que están interesadas en investigación, pues puedes obtener tejido trabecular con este dispositivo. Y bueno, es realmente la imagen del OCT para ver cómo se alcanza a ver el ostium o más bien el canal de Schlemm eh, después de la cirugía excisional, ¿no? Esto es un tratamiento completo, digo, esto es un video que ahorita me parece que es la pura imagen, pero la extensión de la goniotomía diferente, por ejemplo, a las imágenes de tratamientos incompletos, ¿no? Ok. Em, Por ejemplo, es un paciente con síndrome uveítico de Fuchs que hice un poco de cinequiolisis, ahí tenía unas cuantas cinequias, después una goniotomía, bastante bien, ya era un paciente pseudofaco. Entonces es una imagen para mostrarles en el OCT cómo se puede ver el conducto Schlemm después de la excisión de la pared interna, ¿no? Aquí está la foto del edema macular, Ese es el que les decía, ese es el el anestesiólogo. caso. Digo, pues 2060, pues con ese edema no, 2060 o 70, pues estaba feliz de ver 20 100 2070, pues digo, mejoró al final, se resolvió, pero bueno, sí fue un mesecito de, te digo, de no dormir, la verdad. Ok. Mira, me voy a extender rápido, son complicaciones desde desgarros de Descemet por hacer el corte un poquito más superior o a la hora de girar el cuchillete, una sinequia, si quieres pasa a la siguiente, que se puede corroborar en la imagen de OCT. Esto, bueno, pues afortunadamente no es una complicación peligrosa,
puedes hacer cinequiolisis ahí con el láser de argón, o inclusive con una cánula. Pero bueno, tienes que estar preparado o tienes que saber qué es lo que puedes esperar en una cirugía eh, que a lo mejor haces por primera vez o que ya tienes tiempo de hacerla y de repente no te esperas esto, ¿no? Ok. Son estas imágenes también de Esas son cinequias anteriores que independientemente de la pilocarpina se adhieren, ¿no? Eventualmente. Vamos a dejar un espacio. No sé si los participantes tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? O no sé si ustedes también nos quieran como alguna perla o alguna consideración que ustedes quisieran que nosotros tuviéramos para poder empezar con este tratamiento. Yo creo que la perla más importante es todo aquel que esté interesado en hacer cirugía angular tiene que practicar antes. ¿Qué pasa? Que muchas veces por querer arrancar, y lo digo porque yo creo que la mayoría de nosotros nos pasó igual, por querer arrancar con la cirugía angular, eh, nos metemos en dos curvas de aprendizaje. ¿En qué sentido? La curva de la agonioscopía intraoperatoria quizás es la más difícil. Entonces, pienso que es una curva que hay que hacer antes de empezar a manipular cualquier tipo de cirugía o instrumento en la parte del ángulo, porque realmente, a mi modo de ver, la cirugía angular no es tan compleja cuando ya dominas la visualización. Entonces, y el KDB pienso que es quizás el procedimiento angular más sencillo, pero si estás intentando aprender las dos cosas al tiempo, se te puede hacer más complejo. Entonces, si hay la posibilidad de practicar antes, luego de la FACO, con cualquier instrumento, ubicarse, tocar, es bastante válido, pues. Sí, fíjate que yo complementaría lo que dijo Gustavo. Por ejemplo, a mí una curva de aprendizaje, además de la agonioscopía, es todo el proceso que se necesita para hacer una cirugía del lado temporal. Yo, por ejemplo, al menos en México, pues yo me entrené a hacer todas las cirugías FACO, todo sentado en la cabeza del paciente. Y entonces cuando tienes que girarte al lado temporal, porque estas cirugías entras del lado temporal, desde el hecho de cómo, a qué altura está tu banco, a qué altura está tu camilla, los pedales, que cuando tú quieres enfocar o desenfocar las piernas no peguen en la camilla porque si no mueves la cabeza del paciente, el microscopio, el banco de qué tamaño es, si tu quirófano es chiquito y está muy estrecho. Entonces, esa es otra curva de aprendizaje que yo creo que cuando tú tienes esa curva de sentarte temporal, estar cómodo y dominar la agonioscopia, como dijo Gustavo, realmente ya una cirugía angular con cualquier dispositivo o cualquier cirugía va a ser prácticamente muy segura y les va a ir bastante bien. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ya cerrando nuestra actividad, pues tenemos al ingeniero Ricardo Smith que nos va a dar unas palabras. Pues muchísimas gracias, doctora Shiver. Agradecerles nada más pues el tiempo en conjunto a la Asociación Guatemalteca de Oftalmología y muchas gracias por esos valiosos temas y perlas y tips al doctor Lascano y al doctor Espinosa. Y nada más pues a nosotros como empresa nos queda ponernos e indicarles que lo que estaremos haciendo próximamente como parte del lanzamiento del KDB Glide en Guatemala estaremos pues ofreciéndoles a ustedes, no sé si me puede poner la siguiente slide, doctora, tenemos una más por ahí. Y Eh, Estaremos tratando de hacer pequeños talleres personalizados con, pues obviamente, como lo dijo el doctor Espinosa, como entrenamiento y apoyo en el uso del KDB Glide, ¿verdad? Entonces trataremos de enfocarnos con los que a ustedes pues se interesen. Les ruego que se comuniquen con nosotros, ya sea conmigo a la oficina,
para que logremos pues hacer ciertos entrenamientos personalizados y como podrán ver en pantalla poder asesorarlos de una forma personalizada, inclusive en sala de operaciones, en conjunto con el grupo de New World Medical y los doctores que presentaron el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ayudarlos en esta curva de aprendizaje y de modo de que logren incorporar el KDB Glide en sus procedimientos de goniotomía, ¿verdad? Entonces, nada más agradecerles su valioso tiempo esta noche y bueno, y despedirlos y que pasen ustedes una feliz noche. No sé si hay algo más. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ok. Muchas gracias a todos por su atención y feliz noche. Adiós. Bueno, Carol.